Espero que la iluminación no sea tan mala porque está lloviendo en estos momentos mientras estoy grabando, lo cual es genial porque vamos a hablar de una novela gótica. Hola, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Mi nombre es Anair y el día de hoy vamos a hablar de la sexta entrega de esta colección Los Maestros del Fantástico, traída por RBA. Estoy hablando de El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Así que nada, vamos a empezar este video de una vez. Antes de empezar a hablarles sobre la novela, porque tengo mucho que hablarles de la novela, y no solo de la novela, sino que en esta edición, además de la novela, tenemos varios cuentos de este autor. Quiero hablarles del autor, precisamente, valga la redundancia. De hecho, saben que siempre les hablo del autor, así que vamos a hablar un poco más de la vida de este señor Robert Louis Stevenson, quien nació un 18 de noviembre de 1850, para ser más exacta. ¿Quién fue este señor? Robert Louis Stevenson, también conocido como Robert L. Stevenson, fue un novelista, cuentista, poeta y ensayista británico. Fue influenciado por, entre muchos autores, Charles Dickens, Edgar Allan Poe, Walter Scott, entre otros. Este señor dejó un legado en el postromanticismo. A él se le conoce principalmente por ser el autor de historias fantásticas y aventuras clásicas de la literatura, como La Isla del Tesoro, Secuestrado y por supuesto la novela que vamos a hablar el día de hoy, El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Y bueno, esta novela fue publicada el 5 de enero de 1886. Es una novela que está clasificada, si la podemos clasificar de alguna forma, dentro de la novela gótica, pero además de eso también se le reconoce como una novela de horror. Toca temas muy interesantes. Oye, que se me cae el libro. Toca temas bastante interesantes, no solamente sobre la condición humana, que como ya sabemos, las novelas góticas se caracterizan por eso, sino que también toca temas como, por ejemplo, el trastorno de identidad disociativo o trastornos de personalidad múltiple, como lo conocemos. Y bueno, en sí, ¿de qué trata? Voy a tratar de contarles un poco de qué trata para que les nazca esas ganas de leerlo, pero sin spoilers. Mis videos no tienen spoilers. Mr. Utterson, espero estarlo pronunciando bien, es un abogado de profesión que tiene un amigo que tiene dinero. ¿Quién es su amigo? El señor Dr. Jekyll. Este señor un día de la nada le dice que ponga sus pertenencias y toda su fortuna para cuando él fallezca en un testamento a nombre de un tal señor Hyde. Entonces el abogado, quien está bastante contrariado, porque dice: yo nunca he visto al tal señor Hyde, no lo conozco y sé que mi amigo no tiene muchos amigos o quién sabe quién sea, se da la tarea de investigar a este señor Hyde por el bien de su amigo, por el bien común de su amigo, vaya, porque la fortuna del Dr. Jekyll caiga en buenas manos. Y entonces, investigando, se da cuenta que el señor Hyde tiene un pasado tumultuoso, tiene un pasado lleno de chismes y de habladurías, y la gente básicamente no lo quiere, e inclusive ha tenido problemas con la ley. Cuando este abogado se da cuenta de todo eso, va y le advierte a su amigo que el señor Hyde no es de fiar y que por favor tenga cuidado, y si no fue amenazado por el señor Hyde para poner todas sus pertenencias y toda su fortuna a nombre de este señor si algún día le pasase algo. Entonces, una vez que pasa todo esto, este señor empieza a investigar más, y se encuentra con una serie de sucesos que no son nada agradables alrededor de el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Una serie de sucesos bastante horrorosos, tumultuosos, y la narrativa de este señor Stevenson te involucra de tal forma dentro de la novela que realmente yo sentí que estaba viendo un capítulo más de Scooby-Doo. Se va a decir que tiene que ver Scooby-Doo. Bueno, es que realmente para hacer una novela gótica que te va metiendo poco a poco dentro de todo este oscurantismo, dentro de toda esa tragedia humana, las muertes y demás,
realmente sí logré visualizar a cada uno de los personajes. A pesar de que la novela gótica se define porque tiene que estar en primera persona, por narrar ciertos lugares de Londres, obviamente porque en Londres fue donde se origina la novela gótica y demás, o sea, a pesar de que tiende a ser algo oscura, no todos los autores logran como meterte o hacerte imaginar. Yo creo que Stevenson sí lo logró en esta ocasión. Y la novela como tal es muy corta, no es una supernovela, yo creo que son como 100 páginas más o menos. Así que es una novela corta, fácil de leer. Francamente no es un tipo de novela o una historia que yo tuviera como esas ansias de leer, ¿saben? Si no estuviera en la colección, les voy a ser muy franca, no es una novela que a mí me nacería esa emoción por entrar a una librería y comprarla y leerla. ¿Por qué? No tengo idea, la verdad es que no sé justificarme, simplemente no tenía como esas ganas de leer este clásico porque es un clásico de la literatura. Aún así no le quito lo buena que es porque está muy padre. Sí tiene unas descripciones largas como todas las novelas góticas, pero no son descripciones que sean cansadas, o por lo menos para mí no fue ese el caso, como ya les hablaba en la reseña anterior de Edgar Allan Poe, que a mí Edgar Allan Poe tengo como ese amor y odio con sus descripciones de una puerta en 2 páginas completas. Este señor sí hace descripciones, pero son descripciones con justificación. Te describe el aspecto físico de Hyde, el aspecto físico y emocional más que nada de ambos personajes, de esta contraparte. Ya les decía yo que involucra temas como esos trastornos de personalidad, ¿no? En la novela gótica se distingue, además de la descripción de la arquitectura, la muerte y demás, y los seres sobrenaturales que se deben de plasmar en una novela gótica, siempre vamos a tener como ese realce de sentimientos humanos, esa dualidad del bien y el mal dentro del propio ser humano. Aquí es muy interesante cómo el autor lo maneja, pero no desde un solo ser, sino tenemos 2 humanos que son aparentemente diferentes, pero sabemos que realmente no. Como vamos avanzando, vamos descubriendo ciertas cosas alrededor de la trama. Realmente puedes distinguir a un ser humano de otro, no tener esa dualidad dentro de uno solo, ¿saben? Eso es lo que me llamó mucho la atención y lo que yo rescato de esta novela, que realmente tenemos esa dualidad, pero no en una sola persona, sino en más de una persona, y eso nos hace que nos involucremos dentro de todo este misticismo que involucra el ser humano realmente. Es una novela muy buena. Les decía al inicio del video que esta edición no trae solamente Dr. Jekyll y Mr. Hyde, sino que también trae varios cuentos de Stevenson. Y bueno, les voy a poner en pantalla cuáles son esos cuentos. Pero a mí, de los 5 cuentos que trae este libro, me gustaron muchísimo 3 de ellos, que es Janet la contrahecha, Olaya y El diablo de la botella. De Olaya les hablé un poquito en Instagram, porque de verdad, o sea, yo lo acabé de leer y quedé encantada. Y es una historia de romance gótico, o sea, está buenísimo, pero involucra vampiros, entonces está muy bien hecha. Es de un soldado que llega a España a descansar y se hospeda en una casa y empieza a ver que están todos en la familia menos la hija, ¿no? Y entonces él se obsesiona por buscar a la hija y cuando la ve queda encantado, se enamora a primera vista de ella, ella también se enamora de él, pero pasan una serie de sucesos que lo hacen tener que abandonar esta casa con todo y su amor por Olaya, por esta mujer misteriosa que más adelante descubrimos que tiene un gen o una familia muy atada al vampirismo y a seres y cosas extraordinarias y básicamente condenadas por la iglesia. Y también tenemos el otro relato que les digo que me gustó muchísimo, que es el del diablo de la botella. ¿Qué harían ustedes si tuvieran una botella que les puede conceder cualquier deseo? Pero no estoy hablando como el genio de la lámpara, no, estamos hablando de que el diablo mismo te puede conceder deseos, pero si te quedas con esa botella te condenas. Hasta el mismo Napoleón se condenó y por eso no logró triunfar por los poderes de esta botella. ¿Ustedes comprarían esa botella? Y la única forma en la que se pueden deshacer de la botella es vendiéndola, pero la tienen que vender a un costo menor. Eso hace que la botella tenga hasta cierto punto un último costo.
Y no solo hablo del costo monetario, también hablo del costo álmico. Es un relato muy padre, igual involucra todo esto gótico y demás, pero creo que Stevenson tiene relatos buenísimos y les voy a ser muy sincera. Yo empecé leyéndolo por Dr. Jekyll y Hyde y terminé amando este libro por los cuentos, más que por la novela en sí. Tiene relatos que involucran cosas fantásticas, cosas excelentes. Obviamente la colección del Maestros del Fantástico, pero realmente si te imaginas las cosas. A mí me gustó muchísimo. Les recomiendo para la gente que es de Perú, porque me decían que en Perú apenas lo están empezando a distribuir, que sí o sí compren este libro, o sea, sí o sí cómpralo, porque independientemente de si te gusta o no Dr. Jekyll y Mr. Hyde, te van a encantar los cuentos que vienen aquí. Realmente sí vale muchísimo la pena el precio que yo pagué para este libro. La verdad es que sí vale muchísimo la pena, porque no solamente adquirí Dr. Jekyll y Mr. Hyde, sino que también adquirí 5 cuentos de Stevenson que estaban buenísimos, o por lo menos 3 de ellos que a mí me encantaron. Así que sí se los recomiendo que vayan y lo lean. Si no quieres leer Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ya te puse aquí los 5 cuentos en pantalla para que los busques y te atrevas y los leas. Están muy padres. Espero por favor que se animen y lean Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Creo que es una novela bastante interesante. Aborda no solamente esa dualidad humana, sino también la tragedia humana realmente. Y vaya, es un clásico que tenemos que leer, queramos o no, nos guste o no. Que bueno, igual si te lo pierdes, yo siento que no pasa nada realmente. Pero en cuanto a los cuentos de este señor, sí es algo que debemos de leer por lo menos una vez, porque valen mucho la pena. Yo les recomiendo muchísimo Olaya. Quedé encantada con Olaya. Es que me encantaría hacerles spoiler, pero no quiero hacer eso. Quiero que se atrevan y vayan y lo lean. Es una recomendación tal cual. Viene dentro del fondo de mi corazón que vayan y lean Stevenson. Eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya llamado la atención leer Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es una novela muy buena, realmente sí me gustó, no me aburrió. No creo que te sacaría de un bloqueo lector, pero tampoco te metería en uno. Entonces eso es un buen punto para esta historia. Y nada, suscríbete si aún no te has suscrito. Tengo todo el canal dividido en listas de reproducción por si te llamó la atención o quieres ver de qué más hablo aquí. Y nosotros nos vemos en el siguiente video. Bye.